En un mapa se puede ver a simple vista. Hay muchos más países europeos que sudamericanos, pero los sudamericanos son, en general, bastante más extensos. ¿Por qué ambas regiones se distribuyen de manera tan desigual? Te invitamos a conocer cuáles son las causas que hacen que los países sudamericanos sean más grandes que los europeos. Esto se puede visualizar de varias maneras. Para la comparación tomamos a los 12 países independientes de América del Sur y a estos 43 europeos. Es decir, excluimos a algunos que también tienen territorios en Asia, como Rusia o Turquía. Ahí ya tendremos una buena pista. Sudamérica cuenta con 12 países que suman 17,7 millones de kilómetros cuadrados. De esta forma, el promedio del tamaño de cada uno es 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, superior a Perú, que es el 20º país más grande del planeta. Mientras tanto, estos 43 estados europeos tienen casi 6 millones de kilómetros cuadrados. Esto significa que son más del triple de países en alrededor de un tercio de la superficie. En promedio, cada país europeo tiene 139.000 kilómetros cuadrados. Esto es apenas más que el tamaño de Grecia, el país que está en el puesto 95 entre los más grandes del mundo. Hay más formas de verlo. Ucrania es el país más extenso entre los que tienen todo su territorio dentro de Europa. Sin embargo, si estuviera en América del Sur, estaría recién en el 8º puesto. Es que 7 de los 12 países sudamericanos son más grandes: Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela y Chile. Incluso es más pequeño que varios estados brasileños. Amazonas, Pará y Mato Grosso tienen una mayor extensión que Ucrania. Antes de averiguar por qué sucede esto, te queremos hablar de Odoo, la plataforma que auspicia este video y que puede ser clave para quienes estén pensando en lanzar su propio emprendimiento. En Odoo podrás gestionar todo tu negocio en un solo software, desde la gestión de recursos humanos, el registro de las ventas o el seguimiento de proyectos. Una de las posibilidades que tendrás será crear tu propio sitio web de la manera más simple posible. Hay que seguir solo algunos pasos. Primero tendrás que elegir qué tipo de sitio te gustaría crear. Luego, elegir la paleta de colores. Nosotros vamos a poner el logo del canal, así utiliza directamente esos colores. Lo siguiente es elegir qué funciones tendrá el sitio. Finalmente, seleccionamos el tema que más nos guste. Y ahora sí, en muy poco tiempo tendremos nuestro sitio en línea. Además, Odoo te ofrece 2 servicios gratuitos. Por un lado, el dominio del sitio durante un año. Y por el otro, una de las apps, como la del sitio web, gratis para siempre como primera aplicación. Podrán registrarse gratis y probar Odoo en este código QR y en el link que está en la descripción del video. No te pierdas esta oportunidad única. Tal vez Odoo pueda ser tu gran aliado en tu próximo proyecto. De vuelta en el planteo inicial, si buscamos entender por qué sucede que hay países grandes de un lado del Atlántico y pequeños del otro, hay un componente histórico que no podemos obviar. Si queremos rastrear el origen de las naciones europeas en general, tendremos que remontarnos varios siglos hacia el pasado. En muchos casos se partió de unidades pequeñas que con el tiempo se agrandaron o se unificaron. En la historia hubo muchos cambios territoriales, avances y retrocesos en las fronteras. Los actuales Italia o Alemania se explican por procesos de reunificación que se dieron en la segunda mitad del siglo XIX. Pero ambas naciones tienen orígenes en Prusia o en Roma, mucho más antiguos. Pensemos en otros casos, como Dinamarca o San Marino. La bandera nacional de los daneses tiene más de 800 años y es la más antigua del mundo. San Marino, que limita con Italia, puede ser considerado como el país más antiguo de todos los que existen hoy, con una historia que se remonta al siglo IV. Es decir, en Europa existió una historia de competencia entre ciudades y también de formación y disolución de imperios y grandes estados. En Sudamérica, mientras tanto, la historia fue muy distinta. En principio, el poblamiento de la región fue posterior. Cuando llegaron los europeos, obviamente había muchos pueblos con historia, pero la densidad de población era mucho menor y las extensiones mucho más amplias. Para entender la configuración actual, un punto clave es el Tratado de Tordesillas, el acuerdo firmado entre los imperios portugués y español en el que se dividían el Nuevo Mundo. Con el paso de los siglos, los portugueses avanzaron mucho más allá de la línea original, sobre todo hacia la Amazonía y el centro del continente. Esa expansión fue reconocida en parte por acuerdos posteriores, como el Tratado de Madrid de 1750, en donde se identifican límites parecidos a los que hoy tiene Brasil. Este país mantuvo su unidad a lo largo de los siglos. De hecho, es el 5º más grande del mundo, lo que obviamente eleva el promedio de los países sudamericanos.
La parte española, mientras tanto, se dividió en varias unidades distintas, como los virreinatos de Nueva Granada, Perú y Río de la Plata, y la Capitanía General de Chile. Estas administraciones sí fueron germen de los territorios de los actuales estados nacionales. No todos se mantuvieron tal cual, y de hecho hubo divisiones. Por ejemplo, Nueva Granada se corresponde con lo que hoy son Venezuela, Colombia y Ecuador, e incluso también Panamá y partes de Brasil. A pesar de ello, los países que surgieron no son pequeños, ya que la extensión era enorme y las divisiones no fueron tantas. A esto se añade que desde los centros de poder que existían se pudieron incorporar territorios inhóspitos y con poca población. Esto sucedió con Brasil y la Amazonia, o con Chile y Argentina, con la Patagonia. En resumen, y de manera simplificada, podemos ver que en Europa hubo muchos casos de pequeñas unidades que se agrandaron, mientras que en Sudamérica hubo dos partes extensas en el período colonial. Una de ellas se mantuvo, Brasil, y la otra se dividió, pero en relativamente pocos estados. De hecho, después de las guerras de independencia, hace 2 siglos casi no surgieron países nuevos. Las grandes excepciones son Surinam y Guyana, que se independizaron de Reino Unido y Países Bajos hace poco más de medio siglo. En cambio, en Europa siguieron surgiendo países nuevos hasta hace muy poco. El caso más evidente es la disolución de Yugoslavia, que dio lugar a estas 6 entidades actuales. Pero no todo se explica por la historia, sino que hay componentes geográficos que favorecieron a este fenómeno. Europa no solo es más pequeña, sino que cuenta con muchos más accidentes, como penínsulas, islas, ríos, valles y cordones montañosos. Esta fragmentación favoreció las divisiones y la aparición de centros de poder cercanos entre sí, pero no siempre subordinados a la misma autoridad. Cada ciudad-estado que crecía al lado de un río podía comunicarse fácilmente con el exterior sin depender de autoridades lejanas ni de cadenas de suministro complejas. En cambio, el territorio sudamericano es distinto. Si bien hay una enorme barrera natural, como la cordillera de los Andes que separa a Chile de Argentina, también hay enormes extensiones llanas en las que la circulación es sencilla. Es el caso de la región pampeana o los llanos del Orinoco. Al mismo tiempo, hay grandes porciones de terreno en donde es más complicada la instalación humana, como la Patagonia, la Amazonia o el Mato Grosso. Esto hizo que los estados consolidados pudieran avanzar hacia allí e incorporar los territorios con mayor facilidad que la que habrían tenido en regiones densamente pobladas. Pensemos que el estado brasileño de Amazonas tiene casi 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Si sumamos a 31 de los países europeos, no llegaremos a esa extensión. Pero en Amazonas solo vive un poco más de 4 millones de personas, mientras que en Europa no solo son mucho más personas, sino que hay diferentes culturas, idiomas y tradiciones. ¿Cómo incorporarlas a un Estado nacional de un día para el otro? Igualmente, en muchos casos los países sudamericanos nacieron con fronteras que incluían territorios que el Estado todavía no controlaba plenamente. El mapa político avanzó más rápido que la ocupación efectiva del territorio. Además de todas estas explicaciones, se suma el componente de los microestados europeos. Entre Andorra, Malta, Liechtenstein, San Marino, Mónaco y el Vaticano apenas superan los 1000 kilómetros cuadrados. Cada uno de ellos tiene su historia particular, que explica cómo nació y de qué manera ha logrado mantener su independencia a pesar de estar rodeados de países mucho más grandes y relevantes, como España, Francia o Italia. El contraejemplo es Brasil, que logró mantener su unidad después de la independencia de Portugal. Es un solo país que podría albergar 8.500 veces a la suma de esos 6 pequeños europeos. En definitiva, Sudamérica no solo tiene países grandes porque sea una región más extensa. Los tiene porque heredó grandes divisiones coloniales, porque muchas fronteras se trazaron sobre territorios de baja densidad, porque varios estados incorporaron enormes espacios interiores y porque hubo mucha menos fragmentación política que en Europa. Del otro lado, Europa llegó al mapa actual después de siglos de competencia entre reinos, ciudades, imperios, principados y microestados. Por eso, en un continente más pequeño, quedaron muchos más países, incluso hasta nuestros días. Si tuvieras que imaginar el surgimiento de un nuevo país en alguna de estas regiones, ¿dónde estaría ubicado y cómo se llamaría? Déjanos tu comentario más abajo. Y no te olvides de que siempre podrás apoyarnos comprando alguno de nuestros libros. El primero sobre explicaciones de lugares inexplicables y el segundo sobre explicaciones de fronteras inexplicables. En este QR y en el link que está en la descripción vas a encontrar la mejor forma de comprarlos desde tu país. Hasta la próxima.